Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, Robert Crimo se vistió de mujer, subió a una azotea por la escalera de incendios y disparó contra sus vecinos en la ciudad de Highland Park, junto a Chicago, cuando participaban en el desfile del Día de la Independencia. Disparó 70 veces y alcanzó a 30 personas, mató a 7, hirió a 30, incluyendo a un niño de 8 años y a un señor de 84. Después pasó 9 horas huyendo de la policía. La Organización Mundial de la Salud anunció que su comité de emergencia se reúne este viernes para analizar la situación de la pandemia y actualizar sus recomendaciones. El comité, formado por epidemiólogos y otros expertos de distintas áreas de la medicina, se reúne de forma regular para evaluar cómo evoluciona la transmisión del coronavirus en el mundo. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan calculó que en unos 10 días se puede llegar a un acuerdo para exportar grano desde puertos marítimos ucranianos bloqueados por la invasión rusa y aliviar así la crisis alimentaria mundial que ya afecta en mayor grado a países de Asia y África. En Alemania, el presidente de la Sociedad Alemana de Hospitales, Gerald Gass, informó que existe preocupación en la dirección de los centros asistenciales por las numerosas bajas por COVID entre el personal en medio de lo que se ha denominado ya la ola veraniega de la pandemia. Algunos departamentos han tenido que suspender su trabajo debido a la falta de médicos. En Suiza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves, 7 de julio, en Ginebra, con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Abordarán, entre otros asuntos, la evolución actual de la pandemia de coronavirus y la donación de vacunas por parte de España mediante el sistema COVAX. España ha donado ya más de 70 millones de dosis mediante esta vía y gran parte de ellas han tenido como destino países de América Latina. En Libia, la misión independiente de investigación confirmó el hallazgo de más fosas comunes. En conferencia de prensa en Ginebra, Mohamed Ahwar, presidente de la misión, denunció la persistencia de una cultura de impunidad en esa nación norafricana devastada por la invasión, afirmando que esa falta de rendición de cuentas supone un obstáculo enorme para la reconciliación nacional, la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias. Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas advierte que casi un tercio de todas las mujeres de los países en desarrollo se convierten en madres a los 19 años o menos. Casi la mitad de los partos de madres adolescentes ocurren antes de los 17. En promedio, las mujeres que comenzaron a tener hijos en la adolescencia tuvieron casi 5 nacimientos antes de los 40 años. El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida felicitó al Congreso argentino por la aprobación de una nueva ley de respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, las tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. El proyecto de ley reemplaza la legislación de 30 años y cambia el rumbo de la salud del país de un enfoque biomédico a un enfoque más centrado en el género y los derechos humanos. Exige el fin del estigma y la discriminación y tiene como objetivo detener la criminalización de la exposición o transmisión del VIH. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la muerte de 6 presos en un penal de Santa Bárbara en Honduras el 4 de julio. Llama a las autoridades a realizar una investigación pronta, imparcial y exhaustiva que permita la sanción de los responsables y que incluya la hipótesis de crimen por prejuicio debido a la orientación sexual de las víctimas. En Estados Unidos, el barril de petróleo bajó casi $12 al inicio de esta semana, la baja porcentual más significativa desde marzo en medio de los temores sobre una recesión mundial. Expertos prevén la caída de los precios del petróleo por los niveles de inflación más altos en países occidentales en 40 años, paralización de la economía china debido a los confinamientos de COVID-0, persistentes problemas de obstrucción de las cadenas de producción y suministros de bienes y servicios y la prolongación de la guerra en Ucrania. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.